está quemando su fuego santo, puedo sentirlo, está aquí. Fuego, fuego del Señor. Fuego, fuego, fuego purificador. Fuego, fuego del Señor. Fuego, fuego purificador. Hola familia, Dios los bendiga, los cuide, los guarde, los llene de su inmenso poder. Saludos a las cámaras, saludos a la radio, Fuente de Vida, Proyecto 21, como cada viernes, café con fuego, Amén. echándole chispa, fuego, candela y todo lo que prenda para que nosotros podamos sentir ese fuego del Espíritu. Si sales a la calle, wow, está enorme el calor, como lo sintieron, pero para aquellos que tienen clima, díganle gracias Dios, gracias, porque de verdad es una bendición en estas alturas. Y pues estamos aquí hoy en Café con Fuego, vamos a hablar al tema de el centurión, el siervo de un centurión. Está precioso, son de los que más me impresionan, porque cómo podemos ver como una persona que según no conocía a Dios, creo que lo conocía tan bien que sabía que con lo que dijera se iba a trabajar, se iba a actuar y iba a sanar su siervo. Es algo precioso, es algo maravilloso. Y bueno, pues estamos aquí, vamos a mandar saludos a aquellos que nos escuchan. Pastor Eliezer, que ya son de casa, Yoshi Casillas, aquí para que se presenten. Pastor Eliezer, por favor. Aleluya, Dios le bendiga a cada uno de nuestros radioescuchas. Les enviamos un cordial saludo aquí desde Radio Fuente de Vida 100.1 FM. Así que queremos darles gracias por formar parte de nuestra audiencia, a todos los que nos escuchan aquí en Chetumal, a nuestro estado de Quintana Roo, ¿verdad? Chetumal, Tulum, José María Morelos, Carrillo Puerto, Isla Mujeres. Nosotros estamos transmitiendo desde la ciudad de Cancún 100.1 FM. Enviamos un cordial saludo también en Playa del Carmen, Cantunilquín, Chiquilá, Colbosch, Solferino y también a nuestro querido Yucatán, ¿verdad? A Belice que nos escucha, a Cuba. Es una bendición poder transmitir nuevamente y que ustedes sean parte de nuestra audiencia. ¿Cómo ves, mi querido Yoshi? Aleluya, pues no, hoy es 1 de mayo, día del trabajo. Hoy yo creo que hay más radioescuchas ya conectados, escuchando hoy la frecuencia 100.1, radio de Fuente de Vida. Pues el tema de hoy, como comentaba el pastor Víctor, va a estar tremendo. Y también yo coincido con él, es una de las historias bíblicas que más me impactan, hablando del centurión con Jesús. Y como ven, comenzamos. Yo creo que bueno, a los que no saben nos dedicamos un poquito a la construcción y a mí me encanta porque cuando le dices a alguna persona, ¿no?, los trabajos que tienen que hacer y los hacen, tienes la confianza, pero en estos últimos tiempos ya como que ya no hay esa confianza, ya no hay esa autoridad, hay gente que le da vuelta a todo esto, ¿no? Pero en los tiempos de Jesús, cuando se decían las cosas y más un centurión a su siervo, era ley que se tenía que hacer, porque si no, castigo, látigo, golpe, o me lo hacía, ¿no? Y a veces nosotros no entendemos que cuando Dios habla, se va a hacer. Y muchas veces Dios habla a nuestra vida y no entendemos, no creemos, o no le damos la autoridad que Dios tiene acerca de nosotros. Es correcto. Cuando ya declara una sanidad, cuando ya declara un milagro, cuando ya declara una liberación. Hay veces, no sé si les ha pasado y he visto en las campañas, que luego ya viene un profeta, un apóstol o alguien, un evangelista poderoso, un maestro, ponle todo el nombre que quieras, querubín, serafín, y la misma persona pasa por su mismo milagro. Ay, santo Dios, se levanta de la silla, camina, pero a los 3 meses, que es la otra campaña, otra vez con su silla. O sea, ¿de qué se trata? Porque a veces no ha tomado su lecho. No ha tomado su lecho. No hemos tomado esa autoridad porque Dios ya lo dijo y eso está tremendo, brother. Entonces, aquí es donde vamos a ver realmente qué tanto creemos nosotros. Porque dice que a veces pedid y pedid mal, por eso no se dan las cosas. Y el centurión pidió y no pidió para él, dejó de ser egoísta y creyó en un Dios poderoso que no eran sus dioses, eran otros tipos de dioses. Y él creyó en el Dios vivo, vio los milagros, vio las señales y dijo, él, con que digas tu palabra, no soy digno de que entres a mi casa. ¡Wow! O sea, reconoció que era pecador, reconoció que no era digno, reconoció todo eso, pero sobre todo que reconoció que tenía poder Jesucristo de Nazaret para hacer el milagro a alguien más. Y ahora la pregunta aquí, ¿qué tan seguro estás de que Jesús puede hacer un milagro en tu casa? Que Dios puede hacer un milagro en tu vida. Esto es lo que tenemos que hoy aprender y decir y sentados, ¿no? Porque a veces Dios ha hablado y le has dicho, ¿no? Y dijo, Dios habló y
Y a veces el que anula la bendición, el que anula el milagro es nuestra incredulidad. Está tremendo. Está poderoso. Adelante. ¿Algún nombre le pusieron? Exactamente eso mismo le iba a preguntar al pastor. ¿Cómo le pusiste a tu tema el día de La hoy? fe que asombra a Jesús. La fe que asombra a Jesús. Yo le puse una palabra es suficiente. O solo una palabra basta. Como bien decía aquí el pastor Víctor, muchas veces Dios nos ha hablado de muchísimas maneras y te ha hablado puntual en esos eventos donde se manifiesta el poder de Dios, donde se manifiesta pues el don de sabiduría de Dios, donde los profetas hablan hoy en día y se ha manifestado Dios puntualmente a tu vida. Y ahí se suelta una palabra específica. Está en ti si tú la crees o no la crees. Pero como dice Vic, para los 3 meses llega otra campaña y ya dudaste y vuelves a pasar por la misma oración, por la misma palabra. Y vuelves a dudar y 3 meses después sigue la enfermedad. Y estás esperando a que realmente Dios haga un milagro. Y yo quiero empezar el programita. Bueno, ya empezó, pero con una pregunta. El programa. ¿Cómo va a ser? Dice, ¿tu fe necesita ver moverse a Jesús o puede descansar en lo que Jesús ya dijo? Wow. Voy a volver a decir la pregunta. ¿Tu fe necesita ver mover a Jesús o puede descansar en lo que Jesús ya dijo? Y es que hablando del centurión puntualmente, sí es cierto, él era romano, él tenía autoridad, él tenía poder sobre las personas, él tenía pues esa autoridad sobre Roma. Él, una palabra también de él hacía que sus siervos y consiervos trabajaran. Una palabra de él podía condenarte y mandarte a la pena de muerte, pero también una palabra de él podía justificar tus malos actos. Él tenía autoridad, Exacto. Sí, claro. Él tenía poder en la tierra, claro que sí tenía poder en la tierra, pero ¿qué le hacía falta a él? Poder de los cielos, porque dice en esta historia que su consiervo estaba enfermo y cuando fue y se acercó con Jesús, él ya sabía quién era Jesús, él ya había escuchado y visto algunos de los milagros, ya le habían llegado las historias de lo que Jesús hacía, inclusive yo creo que caminaba detrás de Jesús sigilosamente para ver su ministerio y si fallaba en algo, pues capturarlo, porque eso es lo que pedían los gobernantes de Roma, estaban pidiendo la cabeza de Jesús cuando estaba este centurión. Pero lo tremendo que hizo este cuate, como hablábamos la semana pasada, se despojó de la arrogancia, se despojó de su autoridad, se despojó de su orgullo, se despojó de toda autoridad que él tenía sobre las personas y fue con humildad a Jesús. Y dice que lo buscaba desesperadamente y le dice, tú di la palabra, porque una palabra tuya bastará para sanarme. Y él dijo también una cosa importante, yo no soy digno de que tú entres a mi casa. ¿Y por qué dice esto? Porque en la época de Jesús, un romano no podía... Bueno, los judíos no podían mezclarse con los romanos por las costumbres que traían religiosas, eran procesos de impureza los que se manejaban ahí, pero Jesús accede, vamos, llévame, y le dice, no, una palabra tuya bastará para sanarme. Y eso es la pregunta de hoy, ¿una palabra de Jesús basta para sanarnos? ¿Una palabra de Jesús basta para levantarnos? ¿Una palabra de Jesús basta para que tengamos un milagro? ¿Una palabra de Jesús basta para que pasen cosas sobrenaturales? Yo creo que sí, está en que creamos, en que nos despojemos de nuestra arrogancia, en que nos despojemos de nuestra, no sé, falsa realidad que tengamos de las cosas, que nos despojemos de muchas cosas que nos hacen daño en el corazón y que pongamos a Jesús en el centro, porque una palabra del maestro basta para mucho y hacer muchísimas cosas más. ¿Cómo ven? Así es, mi querido Yoshi, y a mí lo que me asombra realmente en este pasaje es cómo encontramos a un hombre desesperado, ¿verdad? Así es. Realmente este centurión era un hombre romano, ¿verdad? Pero estaba desesperado. Y no era del pueblo de Dios, no conocía la ley como los judíos, pero tenía algo que muchos religiosos habían perdido. Y eso es lo que a mí me asombra en este tema y que realmente a veces pues, que quizás nosotros como pasamos mucho tiempo en la iglesia, a veces como que uno empieza como a declinar su fe, empieza como a perder la fe y así como decía el Víctor no hace rato, de Pastor Víctor, a veces oramos por una enfermedad y a la semana si viene otro evangelista va a pasar por la misma enfermedad, o sea, no le basta una palabra como realmente acabas de decir, Yoshi. Entonces esto es tremendo porque
Aquí vemos que algo que muchos habían perdido, los religiosos, los que estaban en la iglesia, los que estaban en la sinagoga, los que conocían la ley, los que sabían las profecías de que Jesús había de venir, ellos habían perdido la fe. Mas sin embargo, habían perdido la fe, una fe viva, sincera y profunda. Jesús mismo se asombra de este hombre. Así es. A lo que a mí me sorprende es que Jesús mismo se asombra. Y no era común ver que Jesús se maraville por cualquier persona. Exacto. Pero aquí Jesús se maravilló y lo hace. ¿Qué vio en este hombre? Lo que realmente yo lo que me pregunto, ¿qué es lo que vio Jesús en este hombre? Una fe que debíamos todos de imitar como iglesia, como creyentes en la congregación, ¿verdad? Una fe que debíamos de imitar, una fe que se preocupa por otros. Y realmente en aquel tiempo no era común que un centurión romano se preocupara por su criado, porque un Exacto. criado era de lo más bajo, ¿verdad? Era desechable, desechado. era desechable. No era no se preocupaban por él, mas sin embargo este centurión se preocupó por él, por su siervo enfermo, un hombre de autoridad, como decía Yoshi, pero con un corazón compasivo. Y eso es lo que realmente hoy necesitamos, esa fe que no es egoísta. Padres que oren por sus hijos, hijos que interceden por sus padres, Amén. creyentes que clamen por la comunidad. La verdadera fe no se encierra en uno mismo, se extiende hacia los demás. ¿Cómo ves, mi querido Víctor? Es que la fe impacta cuando uno cree, habla y transpira, porque algo que dijiste Yoshi, yo también no está en las escrituras, pero yo creo como era un centurión, él estaba investigando a Jesús. Claro. Él vio paso por paso qué hacía en Capernaum, Así ¿no? es, así Qué es. hacía en Jordán, qué hacía en cada lugar donde él iba. Él lo estaba viendo, qué hacía en Jerusalén, él lo iba viendo, ¿no? Y sabía el poder, se asombraba, porque sus dioses no hacían eso, porque aún con su autoridad y su fuerza no podía hacer lo que él hacía, ¿no? Limpiar a un leproso, Así es. ver que caminaran. Entonces dijo, este hombre tiene autoridad. Claro. En el mundo Sí, sí, sí. secular que yo veo, tiene autoridad. Entonces cuando él le dice, sabes que yo soy hombre de autoridad, y esta es la pregunta del millón. A veces nosotros no creemos la palabra de Dios porque nuestra autoridad está menguada, porque nuestra autoridad está diluida, porque no reconocemos nosotros que es una autoridad y por eso no podemos ver a un Dios con autoridad. Está tremendo esto, porque la corrupción se corrompe todo, ¿no? La mujer quiere estar en la autoridad del hombre, luego los discípulos quieren estar arriba del jefe. O sea, hay muchas cosas que hoy, si te das cuenta, la autoridad está despedazada y tratan de desenfocarlo. Por eso cuando Cristo llega a nuestra vida y Él va a hacer las cosas, y si no reconocemos la autoridad que tenemos nosotros, no podemos reconocer la autoridad de Dios, así de fácil, como en la paternidad. Si no reconoces la paternidad o si no tienes eso arraigado, no vas a poder ver un Dios como un Dios Padre. Está tremendo esto. Es correcto. Por eso hoy Dios nos enseña que debemos de aprender de Él. Y el centurión sabía exactamente la autoridad porque lo recalca. Si yo le digo a uno de ellos, ve, va. Si yo le digo, tráeme, lo trae. Si le digo que me espere, me espera. O sea, está tremendo. Entonces dice, ¿quién más tú que tienes esto? Si tú dices que sane, va a sanar. O sea, wow, está tremendo. Porque él reconocía, sabía, entendía, comprendía, pero sobre todo sentía su espíritu siendo inconverso, que podía surgir el milagro. Oh, y eso está tremendo. Y a veces nosotros conocemos de Dios, sabemos de Dios, pero ¿por qué no puede surgir ese milagro? Porque ahí es donde entra la duda. El centurión no dudó, él dijo, este hombre es de autoridad, lo va a hacer, porque yo soy hombre de autoridad y se hacen las cosas como yo he visto. Pero sin embargo, alguien que será, pues bueno, a lo mejor creeré. O sea, y ahí eso es la fe que no agrada a Dios. Esa es la fe que no lleva a ningún lugar, sino te estanca, te ancla y te deja atado al problema, ¿no? Si tuviste, como lo habíamos dicho, si tuvieron su libertad, ¿cómo es posible que lleguen 7 demonios más y ya eres libre, papá? Debes de cuidar tu templo. Entonces, está tremendo, ¿no? Sí, no, es que es cierto, está tremendo. O sea, ¿cómo es posible que ya te liberó, ya te sanó, ya te limpió, te dio vestimentas nuevas y regresas al año mugroso de soledad diciendo, es que no supe, es que no has entendido que Él es tu Padre, no has entendido que tiene autoridad, no has entendido que Él es el Rey de Gloria, no has entendido que Él hizo todas las cosas y su plenitud, no hemos entendido su majestad como debe de ser, y por eso caemos
Y eso está tremendo. Por eso hoy tenemos que reconocer la autoridad de Dios y decir, ¿sabes qué? O sea, si he visto que no puedo reconocer la autoridad de Dios, tengo que recuperar mi autoridad aquí en la tierra, en mi familia, en el hogar, en el trabajo, ¿no? Con mis hijos, porque eso también es parte, ¿no? De poder abrir y extender el reino de Dios en nuestra casa, ¿no? De lo particular a lo singular o de lo singular a lo particular. ¿Cómo ves? Es correcto. Sí, y hablando de autoridad, muchas veces me ha pasado cuando salimos a evangelizar y quieres orar por alguien o le presentes el evangelio, mira, Jesús te puede sanar, te puede restaurar, te puede hacer muchísimas cosas, y no lo creen. Y pongo aquí esta pequeña historia. Hay personas a quienes les mandan mensajes, y yo creo que todavía se da, les mandan mensajes o les mandas un correo. Hola, ¿qué tal? Víctor Rosas, fíjate que tú eres el ganador de una Tacoma 2026 color azul marino, híbrida, y wow, pero lo único que tienes que hacer es que tú mandes 1,000 pesos a esta cuenta, y tú dices, wow, me lo gané, nunca había ganado nada. Esas historias sí las creemos, y damos, y aportamos, y sacamos, porque queremos el premio mayor, lo queremos tener, ¿no? Pero cuando te dicen, oye, Jesús te puede dar el premio mayor de tu sanidad a tu enfermedad, te puede traer paz a tu inestabilidad, te puede traer alegría, te puede traer gozo en esos tiempos de angustia, Jesús puede sanarte, puede hacer un milagro en tu vida. No. Pero ¿qué hay que hacer? Entonces no lo creen, pero creen historias que se han inventado en la calle y hablando y trayéndolo al centurión, él reconoció la autoridad, como decía el buen Víctor. El centurión tenía autoridad, pero reconoció una autoridad mayor. Sí. Es correcto. Pero cuando se acerca a Jesús, no llega imponiendo, dice, no llega dando órdenes, no llega usando su rango. La Biblia dice que llegó rogándole, pidiéndole. Aquí hay una enseñanza, dice, la verdadera fe comienza cuando tu orgullo se arrodilla, cuando tu orgullo se doblega, cuando tu orgullo es quebrantado, ahí es donde ya llega Jesús a tu vida. Y hay una historia similar del coronel Naamán, ¿no? El leproso, que él era arrogante, él movía los ejércitos, él tenía poder sobre las naciones, sobre las masas, sobre el ejército, inclusive sobre la nación y a las naciones que iba a conquistar. Era alguien de autoridad, pero tenía algo que... lepra, estaba enfermo, y si no se curaba o no se trataba, iba a morir, y él lo sabía. Y dice, bueno, yo conozco a un hombre de poder que ora y hace descender la gloria de Dios. Ve y visita al profeta. ¿Y quién sale? El ayudante del profeta. Sale Giezi, y él que hace, se rasca la cabeza, y porque le había llevado regalos, porque le había llevado presentes, porque le había llevado oro, porque le había llevado tributos, y él se enoja, dice, ¿cómo aquí el chachacuás me va a orar y van a pasar las cosas? Dice, sí, dice mi patrón que el patrón dijo, o sea, ¿me entiendes? Dijo mi patrón que el patrón dijo que si te metes siete veces al río Jordán, vas a ser sano. Y ahí es donde no lo creemos. Cuando el Señor te dice, oye, solo dobla y reconóceme que yo soy tu Dios, que yo morí y resucité al tercer día. Es lo único que te pido. Oye, ora y para que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, confiésame. Y dice, ¿será cierto que si yo hago eso voy a sanar? ¿Será cierto que si hago eso voy a recibir mi milagro? Pero te dicen, deposita los 1,000 pesos porque la Tacoma 2026 es tuya. Ahí ves, prestas a los familiares y lo quieres mandar porque quieres el premio. No sé si me explico. Sí. Entonces, pero como tú bien decías. Una fe que vemos, exactamente. No. Pero cuando tú rompes el orgullo, tú te desquebrantas y te humillas delante del Señor y lo reconoces como Dios, y tú dices, oh, yo creo que Él murió y resucitó al tercer día y resucitó entre los muertos y está sentado a la diestra del Padre, y yo ¡aleluya! Lo creo. Cosas tremendas van a venir a tu vida. Naamán, sí es cierto, con sus dudas, con su arrogancia, porque tenía rango. ¿Qué hizo? Creyó, se fue a las aguas y recibió su sanidad. ¿Qué hizo el centurión? Se despojó de su arrogancia, se despojó de su autoridad, reconoció una autoridad mayor y dijo, una palabra tuya bastará
para es. sanarme. Suéltala, Señor. Entonces, hoy yo te digo, si ya te han soltado la palabra, créela Así y es, camina agárrala, sobre ella. tómala, Claro, agárrala. vívela. Que los milagros Atrápala. están ahí. Cuando tú haces así, Mira, están ahí. Mateo, ya eres Atrápala. libre, eres Ya. sano, Mateo. Sí, claro. Inclusive hasta los muertos escuchan la voz del Señor, porque a Lázaro le dice, Lázaro, sal fuera. Él creyó la palabra que soltó el Señor. No le dijo, Lázaro, si tú crees que yo soy... Él estaba confiado de que su amigo era el Dios, que era el Mesías. Él escuchó la voz aún estando muerto y salió y caminó y resucitó después de estar 4 días muertos. Entonces, una palabra del Señor hace cosas tremendas. ¿Cómo ven? Así es, mi querido Yoshi. Tremendo lo que acabas de compartir. Y lo que a mí me impresiona de esta historia es cómo este centurión muestra una compasión, ¿verdad? La compasión Correcto. de su criado, ¿verdad? Y esto nos enseña realmente la fe verdadera que se refleja en cómo nosotros tratamos a los demás. Y yo creo que es muy cierto la escritura cuando nos dice que la fe sin obras es muerta. ¿O quieres saber, hombre vano? Decía que la fe sin obras es muerta. Y debemos de tratar a los demás según nuestra fe. No hay fe auténtica sin amor. Una fe sin amor es solo religión. Una fe con amor es el reflejo de Dios. Así que, mi querido hermano, ¿cómo has estado tratando a tus amigos, a tus compañeros en el Tu trabajo, entorno, a tu entorno? Sí, así es. ¿Cómo lo has estado tratando? Según cómo tú trates a la gente, así tu fe está hablando de ti. Una fe marcada por la humildad. Y este es un punto muy importante de cómo es que el centurión reconoce la autoridad y declara la autoridad de Dios. No soy digno de que entres a mi casa. Él lo declaró, Tremendo. no soy digno ni siquiera de que entres a mi casa. A pesar de la autoridad que él tenía, reconoce su pequeñez delante de Jesús. Es tremendo, ¿verdad? Hoy en día uno de los mayores obstáculos para la fe es el orgullo. Así que muchas veces nosotros, o quizás a veces, no recibimos el milagro porque no queremos. Decimos dentro de nosotros o en nuestra mente que creemos, pero no queremos creerlo en nuestro corazón, Es ¿verdad? correcto. No queremos creerlo en nuestro corazón. Y ahí está el dilema, porque como no queremos creerlo en nuestro corazón, no queremos doblegar nuestro orgullo. Pensar que lo sabemos todo, eso es un obstáculo que sinceramente impide que nosotros recibamos el milagro. Pero este hombre nos enseña que la puerta del milagro se abre con la llave de la humildad. Amén. El punto número 3, una fe que entiende la autoridad de Jesús. O sea, no cualquiera. Y yo creo que este hombre sí, sinceramente, había seguido los milagros de Jesús paso a paso y sabía que con una palabra él podía cambiar, transformar el entorno en donde él se encontraba. Así es. O sea, cambiaba totalmente el ambiente, ¿verdad? Entonces, aquí vemos cómo es que Jesús dice, el centurión dice que así como él da órdenes y se cumplen, Jesús también tiene autoridad. Y esto es profundo. Jesús tiene autoridad sobre la enfermedad, tiene autoridad Así es, sobre las amén, circunstancias, amén. tiene autoridad sobre lo imposible. Y el centurión no pidió señales, no pidió pruebas. Él Exacto. creyó en la autoridad de la palabra de Jesús. Eso repítelo, Hoy- porque esa es una realidad. Sí, así es, Muchas así veces es. una gente pide pruebas, quiere ver. No, dilo. Así es. Jesús tiene autoridad sobre la enfermedad. Lo voy a repetir. Tiene Sí. autoridad sobre las circunstancias. Tiene autoridad sobre lo imposible. El centurión no pidió señales, no pidió pruebas, perdón. El centurión no pidió señales, no pidió pruebas. Creyó en la palabra Amén. de Dios. Creyó en la autoridad de la palabra de Ah. Jesús. Hoy necesitamos Espíritu Santo, volver a esa confianza. Cuando Dios habla, algo sucede. Cuando Dios promete, Él cumple, mi querido hermano. Aleluya. Así que si Dios suelta una palabra sobre tu vida, atrápalo. Si Dios te está hablando en esta tarde, atrapa la palabra y créelo en tu corazón, porque Él puede hacer cosas grandes, puede cambiar tu entorno, puede cambiar cualquier circunstancia en la que tú te encuentres, cualquier problema. Es más, tú dirás, pero es que el Señor no puede cambiar mi situación económica. Él lo puede mentira. hacer, puede Amén, mover claro. montañas, puede cambiar el sistema bancario en donde tú quizás tienes en tu cuenta, no sabemos, pero Dios puede obrar en lo imposible. Él puede hacer cosas posibles en esta tierra, porque Él tiene el control de todas las cosas. ¿Cómo ves, mi querido Víctor? Mira, Wow. quiero comentar algo que acabas de decir.
hay una parte que cuando está el centurión y le dice, algunos que estaban alrededor, dice, Él hace obras buenas, Él nos ha ayudado, es de buen testimonio, así lo comentaron, ¿no? Y hay muchas veces gente que está fuera del entorno de la iglesia, de las cosas, pero hay personas que tienen buen corazón, que son sinceros y reconocen más a Dios que nosotros que estamos dentro de la iglesia, porque hay gente que está en la iglesia que ni siquiera coopera para pintar la iglesia y llega, ¿por qué la pintaron de blanco si yo la quería de azul? Pero ni vienes, no estás en las juntas, y cuando ves ya cómo cambiaron, empiezas a criticar, pero no aportas, no ayudas, no estás, no dices nada, esa es una realidad. Y luego dice, ¿por qué mi vida está hecha ruinas? Pero si yo vengo todos los días a la iglesia, ahí es donde dice, soberbia, arrogancia, no has mudado tu corazón realmente a Dios. Está tremendo esto, estando dentro de la iglesia, y nosotros queremos hoy que seamos limpios de corazón. Algo que dijiste, ¿qué es lo que impide la arrogancia? ¿Qué es lo que impide la soberbia? ¿Qué es lo que impide el orgullo? Podrás ser el licenciado y podrás tener todos los títulos que quieras, o puedes saber toda la hermenéutica, ¿no? Y hablar acerca de muchas cosas, pero si a eso lo pones primero antes que Dios, no, estamos fritos. Por eso Dios dice, quiere que seamos como niños, en el principio creer y saber que si Él habla, Él lo dijo y así será. Hay una parte cuando está con la hija de Jairo y le dice, por favor, ayuda a mi incredulidad, porque él sabía que era imposible que mi hija sane, pero yo sé que si tú das la palabra puede ser, pero tengo un choque cultural, tengo un choque emocional, científico, pero ayúdame a creer. Esto es lo importante que tenemos que hacer, porque a veces es difícil despojarnos de muchas cosas, porque como has visto, cómo viene todos los días, cómo se trabaja en la tierra, en lo natural, y a veces para pasar a lo sobrenatural, y si no estás en comunión con Dios, es muy difícil, pero cuando ya estás con Dios, empiezas a ver milagros, liberación, sanidad, empiezas a ver cómo la economía cambia, empiezas a ver cómo familias se transforman, y empiezas a ver un Dios poderoso, y la gloria de Dios, empiezas a manifestar la atmósfera, y hay gente que, pues luego estamos en la obra, y es grinch, es enojón, está de malas, y luego, no es cristiano, mijo. No, Santo es el Señor. No. Cristiano, cara de limón. Cuida, Cristiano, cara de limón. Cuida su alimentación y todo, pero nadie lo quiere. Aleluya. Dices, ¿cómo? Santo Dios. Y es el primero que revela. Ella es del trabajo, páguenos. Y dices, y él, ay Dios, así como el condorito, me voy para atrás. Pero no, es que debemos de cambiar la actitud. Es una persona que es de Dios, debe de demostrarlo, o sea, con autoridad, debe de demostrarlo, o sea, sí, Dios te ha llevado a una plataforma, a lo mejor sirves en la iglesia, pero humildad afuera, para que la gente pueda ver el reino de Dios en ti y diga, ¿sabes qué? Quiero ser como Él, y decir, para ir a la iglesia y estar como Él, ¿para qué? ¿No? O sea, ser un punto de diferencia, eso está tremendo. Y el centurión fue un punto de referencia, tanto que Dios se quedó asombrado y dijo, ¡wow! No he encontrado tanta fe en Jerusalén, no he visto tanta fe en todo el pueblo como esta persona. O sea, imagínate, Dios sorprendido. Para mí eso es una cosa tremenda. Y yo a lo mejor lo sorprendo cuando dice, ay, este hombre le ha dado todo y no tiene fe, este hombre le ha abierto los cielos y todavía no tiene fe. Yo creo que lo sorprendo a veces yo de esa manera, le digo, Dios, no. Por eso hoy queremos que Dios sea, sí, es una realidad, no te dije la otra vez, le digo, Dios, te entrego todos mis problemas económicos y me siento tranquilo, dame paz, y ya me voy a acostar a las 4 de la mañana bien bonito porque oré y no te dije que se descompone el aire y todo el agua me chorrea en la cabeza y me levanté bien enojado, Señor, y me dice, pues no, que entregaste todo. Y a veces no es cierto. Cara de limón, falta que te diga el Señor. Lo sorprendí, dijo, wow, su oración estuvo muy padre, pero no llegó a su corazón total. Está tremendo, pero Dios te revela la situación. Dios te desnuda tu corazón y te dice, ¿sabes qué? Te falta fe, muchacho. Desnuda tu corazón y te dice, ¿sabes qué? Tienes que aprender. Por eso la palabra nos confronta y decir, wow, estoy en la iglesia, estoy todo y soy como el centurión, que realmente Dios se sorprende. ¿O cómo estoy yo? O a lo mejor estoy como el paralítico, es que no tengo nadie que me lleve al Siloé, no tengo nadie que me lleve aquí, no tengo... ¿Pero qué te dije? ¿Quieres ser sano? Ahí Jesús, yo creo que lo hubieses cingareado más fuerte, ¿verdad? No, yo creo que somos reflejo de eso, porque a veces Dios ya ha hablado a nuestra vida de muchas formas, de muchas maneras, dicen hebreos, y a veces no entendemos, y Dios yo creo que a veces quiere agarrar el cuero, toma para que entiendas, papá, pero también hay veces que dice, wow, solo me dijo que se haga tu voluntad, y empieza a trabajar con fe, sin pedirme nada. Ángeles, querubines, serafines, vayan, cuídenlo, guárdenlo. Aleluya. A lo que pidió. Él está creyendo en mi autoridad, que se realice. Y esto es lo que hoy queremos para nosotros como panel y para todos los que nos escuchan.
¿Cómo ves? No, está tremendísimo. Antes de pasar a otro punto, yo creo que donde más impactó Jesús, y yo creo que removió su mentalidad de Jesús y lo llevó al inicio de todo, es cuando el centurión le dice, di la palabra, dice, di la palabra, porque eso se remonta al inicio de las escrituras, dice que en Génesis estaban las tinieblas, estaba todo revuelto, había caos, pero ¿qué pasó? Una palabra y se separaron los cielos, una palabra y el día de la noche, una palabra y salieron las bestias de los mares, una palabra, o sea, y allí, wow, se emocionó, se emocionó el Jesús, de aquí soy, dice, una palabra me basta, sí, claro, por eso se sorprendió el Señor. Quiero traer el punto. No, sí, por eso, y dice, wow, dice, el centurión creyó sin ver, porque él le dijo, no necesitas venir, dice, y eso es una fe profunda. Muchos dicen, si veo, creo, pero el centurión dijo, si tú hablas, basta. Dice, la fe emocional necesita señales y la fe madura descansa en la autoridad de Cristo. Repite eso. Dice, la fe emocional necesita señales, la fe madura descansa en la Antes de que autoridad digas, ¿qué tipo de fe Cristo. tienes para darlo en la radio? Está tremendo. ¿Emocional? Sí, ajá. O madura, santo es el Señor. Envíenos El centurión no comentarios. vio a su siervo levantarse en ese momento, no vio el milagro con sus Exacto. ojos, pero creyó la palabra que Jesús ya había soltado. Conforme a tu fe, que así sea. Y él se fue contento a su casa porque él esperaba ver a su Así es. consiervo ya Sano. pues ya Él ya sano. sabía, Sí, él ya sí, sabía, sí, no sí. dudó, Sí, no dudó, fue, no sé si le compró regalos, le compró ropa, pero él se fue con una alegría a su casa porque el milagro él ya sabía que estaba hecho. Él creyó sin ver, contrario de Santo Tomás, como decía el pastor Eliezer. ¿Cómo va a ser que resucitó si yo lo vi clavado en aquel madero? Y hay muchos que piensan eso mismo. Y en este mismo tiempo que Jesús sigue ahí en el madero y lo vemos en crucifijos, lo vemos en imágenes pintadas, en imágenes de algunos religiones donde un Jesús sigue clavado en el madero. Pero Jesús bajó, peleó en el mismísimo infierno y resucitó al tercer día y ¡Aleluya! tomó potestad. Y todavía dice en Apocalipsis, cuando lo vi caí como muerto, dice, y allí él tiene las llaves del Hades en su mano. Entonces el Señor ya tiene toda la potestad sobre la tierra, debajo de ella y en los cielos, porque dice en la Biblia que también el nombre de Jesús es nombre sobre todo nombre y potestad de las potestades. Entonces, ¿qué tú has creído? ¿Necesitas ver para creer como Santo Tomás? ¿O eres aquel centurión que cuando te sueltan la palabra, haces y confías y caminas hasta ver el milagro cuando llegues a tu casa? Está tremendo, ¿no? Así es, mi querido Yoshi, tremendo. Y yo creo que una de las frases, ¿verdad?, muy comunes es esa la que dices, como la de Santo Tomás. Muchos tienen que ver para creer, ¿verdad? Pero en el ámbito espiritual o cristiano es primero creer para ver. Ese es lo que nos enfatiza a nosotros como cristianos, ¿verdad? Pero a mí lo que me sorprende que vemos en este tema también es una fe que rompe todas las barreras. Y siempre hemos dicho que la escritura es un arma, Un detonante de fe. así es, vemos que es anticultural, ¿verdad? Porque va a venir, dice la escritura aquí cuando Jesús lo enfatiza, Jesús hace una declaración impactante viendo la fe de este hombre. Muchos vendrán de lejos al reino, mientras otros, ¿a quién estaba hablando? Al mismo pueblo que le faltó fe, que conocía las profecías, que conocía todo lo del pueblo de Dios, las historias bíblicas de cómo de cómo Dios abrió el mar, cómo los acompañó hasta la tierra prometida. Ellos conocían literalmente la historia, pero Él les habla, muchos vendrán de lejos al reino, mientras otros quedarán fuera. Esto rompe toda idea de exclusividad espiritual. La enseñanza es clara. No es la religión la que salva. Entonces, a veces nos quedamos ahí mucho tiempo en la religión y la verdad nos hace falta fe como el centurión. La verdad, nuestra fe, o sea, nuestra creencia no refleja nuestros actos, nuestra fe no refleja lo que nosotros hacemos y es tremendo.
Por eso al principio estábamos diciendo que según como nosotros tratemos a la gente, es así nuestra fe. Entonces, la enseñanza es clara, no es la religión la que salva, no es la tradición la que transforma, es la fe verdadera la que abre las puertas del reino. Una fe que recibe respuesta inmediata. Y esto es lo que a mí me sorprende de este hombre. Una fe que recibe respuesta inmediata. Jesús le dice, ve y como creíste, te sea hecho. El milagro ocurre en ese mismo instante. ¡Aleluya! Esto nos muestra que ese milagro sucedió en este mismo instante. Dios responde a la fe genuina, la fe activa, el poder de Dios. Así que yo no sé cómo esté tu fe, pero pídele al Señor, Señor, aumenta mi fe. Y como dijo aquel hombre, ayuda mi incredulidad. Y yo sé que el Señor te va a fortalecer en fe. Y esa fe, cuando tú clames, esa fe va a activar el poder de Dios. No se trata de fórmula, sino se trata de confianza real. No necesitamos ver para creer, necesitamos creer para ver la gloria de Dios. Amén. No, y si Dios ya ha hablado, tú agárrate donde te duele, agárrate la cabeza, el corazón, el hígado, el riñón, donde te duela. Si tienes una foto de algún familiar, hazlo por fe. Dile, Dios, sabes que ya diste la palabra, lo creo, quiero actuar, quiero que mi corazón esté tranquilo y quiero saber qué sentirte, quiero saber que esa persona, ese amigo o aquel familiar, quiero que sane, Señor. Ayúdame a tener esa fe del centurión, porque para esto son estas palabras. Amén. Para esto es para recordar que hay un Dios poderoso que puede sanar, que puede liberar, pero te está diciendo que tu fe debe de ser auténtica, que ya dejes de dudar, que no seas como las olas del mar, que vengas de aquí para allá, que estés de iglesia en iglesia, buscando profeta, buscando evangelista. No, trata de sentarte y decir, Padre, quiero una cita contigo, quiero llenar mi corazón, quiero que tus salmos, tus alabanzas, tu adoración entre en mi cuerpo y poder saber y tener la confianza que el milagro está hecho, que aquel hijo drogadicto se va a levantar, que aquella perdida, que aquel que está perdido, que aquel que no encuentra la solución. Señor, yo creo en un Dios vivo, de gloria y de poder. Déjame vivir tranquilo, aunque que venga todo tomado, todo drogado, todo deshecho, despedazado y sin dinero. Creer que eso no va a ser para siempre, sino saber que es un Dios poderoso que llena y hoy va a llenar esta casa, mi corazón, mi alma de la gloria de Dios, porque eso fuimos llamados. Y esto es lo que el centurión sabía, su corazón ardía, porque él no dijo, déjame ver, comprobar. Y yo estoy seguro que él agarró su caballo, salió corriendo y dijo, mi siervo está sano. No lo dudó por ningún momento. Y hoy no dudes que Dios va a hablar. A veces tienen que pasar procesos, eso debes de entenderlo, pero de que se va a cumplir la palabra, se va a cumplir la palabra. Y me encanta ver esto, porque un día Dios dio la palabra a una persona, le dijo que iba a ser famosa, que iba a tener todo, pero él estuvo en rebeldía. Pero cuando Dios cumple su palabra, lo hace. Y hasta que muere, descubren su poesía, descubren su música. Y sí, fue famoso, pero él ya no lo vivió. Él no lo vio. A veces Dios cumple las promesas, pero queremos que las cumpla en vida, que tú puedas ver a tu hijo sano, que tú puedas ver tu libertad, tu sanidad, que tú puedas ver aquello que Dios ha cumplido en vida, porque los demás van a decir, wow, Dios respondió, pero a veces qué triste que te pueda responder, pero que tú ya no lo veas, que tú ya no lo vivas, que te sientas apagado. Eso está tremendo. Hay una historia que se llama de Luis Ubáez, no sé si lo han visto, es un pastor dominicano de los años 70 en Puerto Rico. Dios lo convirtió y tuvo poder, fue uno de los más grandes en Dominicana, pero este hombre se alejó, y un día dice ahí en la historia que él estaba totalmente tomado. Y lo encuentra una de sus siervas en la calle y estaba alcoholizado y estaba enfermo, estaba en silla de ruedas y le dice, pastor, pero ¿cómo? Y ¿sabes qué? Dios te puede sanar. Y así alcohólico hizo la sanidad, porque Dios dice, reconozco. Y él en su rebeldía se fue y se fue a un antro. Así termina su vida. Está tremendo. ¿Cómo termina su vida? Se quema el antro. Y cuando sacan todo, a él lo ven de rodillas y lo reconocieron por las placas dentales. Wow. O sea, dices, wow, y lo utilizó, lo pueden ver, Luis Ubáez, lo pueden ver en internet, es una cosa tremenda. Dios te puede utilizar porque él tenía fe en Dios, pero a veces la rebeldía tuya, eso no quiere decir porque Dios te utilice en hacer milagros, liberación y sanidad, si estés bien con Dios. También esa es una parte, hay que tener una fe sana, una fe que limpia, pero también una fe en nosotros de que Dios está trabajando, actuando y de vivir en santidad.
porque wow, hay gente que hace grandes prodigios, grandes cosas, Así es. pero Dios necesita un corazón sincero antes que esos prodigios, antes que Wow. todas esas cosas. Está tremendo, ¿no? Y el centurión solo dijo la palabra, la creyó. Y yo creo que no nada más se quedó con eso. Desde ahí en su vida, cuando vio a su siervo sanado, empezó a decirle a su familia, hay un Dios vivo, hay un Dios que cambia, hay un Dios que transforma, vamos a cambiar de manera de pensar. Ahora vamos a, o sea, yo creo que eso hizo él, no puede ser que nada más, ya se hizo la liberación, el milagro, la enfermedad. Él fue cautivado. Y se volvió de los 9 leprosos que no regresó, Exacto. ¿no? No, sí puede ser. Como tú bien decías, Víctor, la historia o el trasfondo del centurión no se cuenta en la Biblia. Y si tenía el puesto, tenía autoridad. Y él decía, no, pues él merece morir. Quizás tenía pecados ocultos y el Señor lo sabía. Quizás había hecho cosas malas y el Señor lo sabía. Y quizás tú, radio escucha, dices, oye, pero yo he pecado, pero yo tengo un pasado oculto. Yo tengo cola que me pisen. No sé, como tú lo quieras decir. Venga, No, va. sí, claro. Pero cuando tú te despojas de todos esos miedos, de todo eso que te ha inyectado el enemigo en la mente, y vas y caminas y te diriges y le dices al Señor, dame una palabra, Señor, porque yo la voy a creer. Ahí sí es cierto, viene, Dios te transforma, te cambia, hace el milagro y de ahí te conviertes en alguien que Dios quiere utilizar. Mismo le pasó a Saulo de Tarso, ¿no? Era perseguidor, asesino, le gustaba apedrear a los mismísimos cristianos. ¿Y en qué se convirtió? En uno de los más grandes apóstoles y escritores del Nuevo Testamento. Entonces no El importa, mundo conocido. sí, claro, no importa tu pasado, no importa lo que hayas hecho, despójate de él, acércate al Señor, que el Señor tiene una palabra para ti. Y hablando del centurión y cuando dice el Señor que se quedó asombrado, oye, pues no había visto tanta fe aquí en Israel, ¿no? Wow, se queda maravillado el Señor. Ay, perdón, se queda maravillado. El centurión llegó con una carga, dice, pero tu fe puede abrir caminos para alguien que hoy no tiene fuerzas para llegar solos a Jesús. Y ahí el centurión se maravilló y ahí es donde empieza, yo creo, el ministerio de intercesión. Porque él no fue a pedir un milagro para él. Eso Él no está muy fue a interesante. pedir un milagro para sí mismo. Él no fue a decir, oye, Señor, ayúdame y sana mi mente, mi corazón, que soy pecador. Él dice, porque ya creo en ti, y da la señal. Suelta Y la eso, palabra. y eso es lo que hoy también anda buscando el Señor, anda buscando intercesores, aunque hayan fallado, aunque hayan sido lastimados, vuélvete y acércate al Señor, que una Era palabra... un matón. Sí, claro. No, y no, pues a mí me gustaba el alcohol a días y siniestros. Y mira, hoy estamos compartiendo de la palabra. No importa tu pasado. No importa, sino acércate y empieza a pedir por alguien más, empieza a pedir por tu esposa, empieza a Así pedir por es. tus hijos, empieza a pedir por tu negocio, empieza a pedir por los pastores. Es que no tengo un pastor, pues los pastores que vas a tener también, es válido orar por ellos y el Señor va a soltar una palabra para tu vida que tú vas a decir, wow, ¿de qué rato hubiese acercado al Señor a orar? Wow, ¿de qué rato le hubiese pedido yo al Señor que haga un milagro en mi vida? Wow, ¿de qué ratos le hubiese pedido que se manifieste en mi vida con un milagro de poder? Entonces, amados, tu pasado no toca un presente con el Señor, Así es. sino ya transforma un futuro y un largo camino de vida para ti. ¿Cómo ven? Así es, mi querido Yoshi. Yo con esto voy a estar terminando ya. El centurión nos deja un modelo de fe que hoy sigue siendo vigente. Así y eso es es. lo que quiero Así recalcar es. hoy. Una fe que ama, una fe humilde, una fe que cree en la palabra, una fe que reconoce la autoridad de Jesús. Así que este es el modelo de fe que este hombre, el centurión, y que hoy estamos estudiando a través de las escrituras, nos deja como enseñanza. Una fe que ama, una fe humilde, una fe que cree en la palabra y una fe que reconoce la autoridad de Jesús. Hoy Dios sigue buscando personas con esa fe. Quizás estás pasando por una situación difícil, una enfermedad, un problema familiar o una carga emocional. Recuerda esto, no necesitas tener todo resuelto. No necesitas ver para creer, solo necesitas decir con fe, Señor, di la palabra, palabra. suelta la palabra y confiera en que Él
sigue obrando hasta el día de hoy. Aleluya. Y yo creo que si tú pides con fe, Señor, suelta la palabra, di la palabra y tú lo crees en tu corazón, ahí donde te encuentras, en tu vehículo, en la calle, quizás estás viendo la transmisión a través de tu celular, en tu casita, en la TV, no sé, allí mismo, si el Señor Aleluya. suelta la palabra, tú puedes recibir una respuesta de parte de Dios. Tómala y créela. Así es. Así es. ¿Cómo ven, amigos? Bueno, pues ya como cierre voy a dar Adelante. esa opinión. Ya después dejo los micrófonos. Dice, el centurión llegó con una necesidad, pero salió con una respuesta. Llegó rogando, pero salió creyendo. Llegó con carga, pero salió con palabra. Llegó preocupado por su siervo, pero terminó enseñándonos a todos que es una fe que maravilla a Jesús. La fe del centurión no fue grande porque gritó más fuerte. La fe del centurión fue grande porque entendió que Jesús era grande. No necesitó una señal, no necesitó una visita, no necesitó una explicación, solo necesitó, ¿qué necesitó? Una palabra, necesitó una palabra. Y esa palabra fue suficiente. Él mismo dijo, da la palabra. Exactamente, entonces hoy si tú le estás pidiendo que el Señor te hable, que el Señor se mueva en milagros, que el Señor se mueva, que se manifieste en tu casa, que el Señor te dé una señal, hoy esta palabra, eso es una señal para tu vida. Hoy tú pídele allí desde tu casita, como decía el pastor Eliezer, en donde nos estés escuchando, desde Isla Mujeres, saludos papá, saludos mamá. Sí, aleluya. Desde cualquier punto donde tú estés, si estás clamando por una necesidad, tú cree en la palabra y el Señor te dará la respuesta. Amén. Así es. Está súper guau todo esto porque es una realidad. Nuestra fe que obra, nuestra fe que Dios puede ayudar, la fe que puede darnos muchas cosas, pero realmente necesitamos mudarnos, realmente necesitamos creer. Y a lo mejor ya te dieron la palabra y se ha desvanecido, vuélvela a creer, tómala con todo el corazón. Si han dicho que Dios quiere levantarte, lo va a hacer. Si Dios te tiene en una cama postrado con dolor y te ha dicho que te va a levantar, lo va a hacer. Pero tienes que escuchar audiblemente, atentamente la voz de Dios, porque muchas veces, a veces es aprender cuando estás en la cama, a ser paciente, a buscar más de Dios, y no lo hacemos y por rebeldía, pero Dios me va a sanar, Dios, no, tranquilo. O sea, siempre hay un trasfondo de muchas cosas y entender, comprender, asumir y sentir la palabra de Dios. Hoy te invito a que leas la palabra de Dios, que Amén. abras tu Biblia para que puedas encontrar esa palabra, ¿no? Que aunque esté por las aguas no me ahogaré, y aunque pase por llamas de fuego no me quemaré, ¿no? Tu vara, tu callado me infundirán aliento, porque tú eres castillo, roca mía, salvación mía. Aleluya. Porque cuando tú ya empiezas a entender, a comprender y ver la palabra, porque Él por sus llagas fuimos curados, cuando tú empiezas a leer la palabra y la empiezas a asimilar, esto es lo que empiezas a decir como el centurión, lo creo. Y caminas confiado, caminas con fe, a pesar de las circunstancias. Porque en las circunstancias, cuando estaba regresando el centurión, él seguía enfermo, pero su siervo, pero él dentro de sí, cuando llegue y lo vea, va a estar sano. Y tú llega y pregunta, ¿cómo cuándo fue que él empezó a sentirse mejor? Y dijo, hace como 4 horas, y dice, era cuando yo estaba hablando con Jesús. Está tremendo. Eso a mí me cautiva porque no es algo emocional, no es algo, sino es algo palpable que Dios deja, o el Espíritu Santo deja establecido para decir, desde el momento que tú crees, tu milagro ya se está gestando, tu milagro Aleluya. está haciéndose, tu milagro está, si hoy tú ya crees, tu hijo es sano, hoy tienes libertad, sanidad, liberación, hoy tienes la gloria de Dios en tu casa, hoy créelo, y esto es lo que queremos decir, ¿no? Por eso, deja tu taxi a un lado, hoy deja lo que estás haciendo, inclina tu corazón a Él, y no le haces, si estás haciendo y dices, bueno, yo en vez de vender 1 kilo de tortillas vendo 900 gramos, ya deja de hacer eso, haz las cosas bien. Pues sí, ¿no? Dejemos de hacer y ver por nosotros mismos, sino ahora tratar de ver por los demás. Ayer Así me es. encantó, fui a ver por ahí en una región, comimos hamburguesas, nos invitaron, y el de las hamburguesas estaba súper contento. Yo veía cómo llegaba gente, y él dándole regalitos a todos los niños, ¿sabes? Y le dije, oye, y dice, no, dice, Dios, y no era cristiano, dice, Dios ha sido muy bueno conmigo, que Está quiero tremendo. regalar un gesto hacia los que me vienen a comprar. ¡Wow! Y él no es así que digamos, pero el corazón. Yo dije, si tú estás así y Dios te toca y la presencia, no, otro nivel vas a estar, ¿no? Entonces, es. ¿nosotros qué hacemos? A lo mejor somos cristianos y los que trabajamos para terceros,
¿cómo estás sirviendo? ¿Qué estás haciendo de más? ¿Qué estás haciendo que reflejes el reino de Dios? Gritas pan y ¿qué más das? ¡Ah, santo Dios! Aleluya. Pero bueno, hoy estamos hablando acerca de la fe de un centurión que es genuina, de una fe que él creyó, que se despojó de sí mismo, que aunque tenía autoridad, reconoció que hay una autoridad mayor. Y hoy reconoce que hay una autoridad mayor que quiere llegar a tu vida y quiere cambiar, limpiar y sanar. Y pues vamos a dejar a Pastor que... Bueno, manda los saludos. Tú tienes acá, mira, Okay. que me encantó, que casi todos son fan tuyos. Aleluya. Saludos a la pastora Ivonne Mendoza que nos está viendo. Saludos, Aleluya, pastora. Dios te bendiga, pastora. Dios te bendiga, te mandamos un Bendiciones. fuerte abrazo. Saludos a Miguel Casillas, él es mi padre. Daddy, dile Saludos papá. desde Isla Mujeres, dice, aleluya, tremendo papá, Dios te bendiga. Ivonne viendo el video dice, Onassis Alvarado, también te mandamos Aleluya, Dios te bendiga, saludos. brother. Onassis, Radio de Fuente de Vida. Daisy, mi amada esposa, te mandamos saludos ahí con los dos babies, Aitielito y Ocielito. Dios te bendiga, mi amada, un besote. A ver, Said, amén, amén, dice, saludos a todos. ¿Qué onda, carnaval? Hoy tú estás levantando la empresa en que no fuiste, que no dejes que se hunda, sigue remando. Saludos, hermano, te mando un abrazote. Fuente de Vida, saludos a Aileen. Oye, Aileen, te mando un saludo especial. Te esperamos el domingo 8 de la mañana puntual. Aileen es una de las nuevas creyentes que se va a bajar a las aguas. Entonces, desde aquí, desde la Aleluya. radio, te mandamos un fuerte abrazo. Ánimos. Radio Fuente de Vida, Daisy, Isaí Martagón, saludos. Desde Playa, Isaí. él es de Playa, pastor de Saludos Playa. en cabina desde Playa del Así Carmen. era, ¡Wow! gloria a Dios. Está tremendo. Bueno, si me faltó alguno, les pido una disculpa. Son todos los que se ven ahorita por el chat. Pero saludos a todos donde nos vean. Parte de escuchan, Quintana Roo, de Yucatán, centro de la República, norte de la República, inclusive pasando fronteras en Belice, Guatemala, Cuba. Y próximamente, pues, otros lugares No, más. Dominicana, Colombia también. República Dominicana con la pastora, sí, no, sí, está ya. tremendo. No, Dios es tremendo que, Es bueno. que abre puertas y Amén. wow, que nuestra voz se escuche e impacte a las demás personas, pues está tremendo, está tremendo. Bueno, ya vamos a hacer la oración, amado pastor, porque ya nos Así estamos es, ya. comiendo, nos está Vámonos, comiendo el tiempo como a continuar siempre. con la oración. Mueve la mano de Dios. La ¡Aleluya! fe sincera produce milagros, no siempre será de la manera que esperamos, pero Así es. Dios siempre responde la fe verdadera. Así que, mis queridos hermanos, tenemos la historia del centurión y yo solamente quiero hacerte esta pregunta. ¿Cómo es tu fe? ¿Cómo es nuestra fe? ¿Confías en Dios aunque no veas? ¿Estoy intercediendo por Wow. otros? Pídele a Dios una fe como la del centurión, una Wow. fe que pueda sorprender el corazón de Jesús. Así que en esta tarde, si tú quieres que se suelte la palabra y tú quieres recibirla en tu corazón, vamos a hacer esta oración y vamos a pedirle al Señor por nuestras necesidades. Padre precioso, en el nombre Gracias, de Jesús, nos acercamos en esta tarde delante de tu presencia, Padre, para clamar por todos nuestros radioescuchas, Señor, aquellos que están pasando por alguna necesidad, Señor, no importa cuál sea, Padre, pero sabemos que tú tienes el control Amén, así de es, en todas todo las momento, cosas, Padre. poderoso Dios, y que tú puedes obrar de lo imposible, Señor, que no necesitamos ver para creer, Padre, solamente necesitamos, Señor, un milagro, una palabra tuya, Amén, poderoso Padre. Señor. En tu Así que palabra. te pedimos, Señor Jesucristo precioso, que tú bendigas a cada uno, que tú sanes a cada uno, Señor, que está enfermo, poderoso Dios. Aquellos que necesitan un milagro, Señor, que están atravesando por una situación económica en su billetera, Señor, en su empresa, en cualquier circunstancia, Padre, que tú obres, que tú muevas tu mano de poder y de favor, Señor, hacia nosotros, poderoso Dios, que lo necesitamos, poderoso Padre, en el nombre de Jesús. Rompe toda atadura, toda cadena, toda opresión y suelta la palabra, Padre, y lo Aleluya. recibimos en esta tarde, Señor, y que tu palabra, Señor, sea una evidencia, Señor Jesucristo precioso, de tus milagros en nuestras vidas, poderoso Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén. El día Café con Aleluya. Fuego, los esperamos el viernes a Dios las les 3 de la bendiga, tarde. bendiciones. Que Dios los bendiga, Radio Fuente de Vida. Bendiciones.